Este es un cerebro humano real y tú eres un cerebro humano real, aprendiendo acerca de este cerebro humano real para que puedas tener un cerebro humano real más inteligente. Pero en esta ocasión no vamos a hablar sobre el cerebro, vamos a hablar sobre el sistema nervioso periférico. Esta actividad estará a cargo de Vicky Moreno, Ángeles Morales, Paola Fonseca, en el marco de la clase de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Anatómicamente, el sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso que se encuentra en la periferia, no central. De allí su nombre periférico. Y es el encargado de conectar el sistema nervioso central, cerebro y médula, con los órganos y el resto del cuerpo. El sistema nervioso periférico está conformado por los nervios craneales, los nervios espinales, los ganglios periféricos, los plexos nerviosos, las ramas nerviosas y las células de Schwann. Los nervios craneales o pares craneales son 12 pares de nervios que emergen directamente del cerebro, como se observa en la imagen a continuación, y el tronco encefálico. Cada nervio craneal tiene una función específica que puede ser sensorial, motora o mixta sensorial-motora. El primer nervio es el nervio olfatorio. Su función es sensorial. Transmite información olfativa desde la nariz hasta el cerebro y se origina en el epitelio olfativo en la cavidad nasal y se proyecta hacia el bulbo olfatorio. El segundo es el nervio óptico, nervio craneal 2. Su función es sensorial. Transmite información visual desde la retina hasta el cerebro. Se origina en la retina del ojo y se proyecta hacia el quiasma óptico y luego al cerebro. El nervio oculomotor y el nervio troclear se encuentran en la parte posterior de la cavidad ocular. El nervio oculomotor tiene una función motora que controla la mayoría de los movimientos oculares, la constricción de la pupila y las elevaciones del párpado superior. Se origina en el mesencéfalo y se proyecta hacia los músculos extraoculares y el esfínter de la pupila. El nervio troclear tiene una función motora, controla el músculo oblicuo superior del ojo que permite el movimiento hacia abajo y hacia arriba. Se origina en el mesencéfalo y se proyecta hacia el músculo oblicuo superior. El quinto par craneal es el nervio trigémico. Su función es mixta, sensorial y motora. Provee sensación a la cara y controla los músculos de la masticación. Se origina en el puente del tronco encefálico y se divide en 3 ramas principales que en la imagen a continuación las podemos ver en color azul. La primera es la oftálmica, que da la sensación del ojo y la frente. La maxilar, cuya sensación se da en la mejilla, el labio superior y la nariz. Y la mandibular, la sensación en la mandíbula y control de los músculos masticatorios. El nervio craneal 6, el nervio abducens, tiene una función motora. Controla el músculo recto lateral del ojo, permitiendo el movimiento hacia afuera. Se origina en el puente del tronco encefálico y se proyecta hacia el músculo recto lateral. El nervio facial es el octavo nervio craneal. Su función es mixta, sensorial y motora. Controla los músculos de la extensión facial, las glándulas lacrimales y salivales, y proporciona sensibilidad gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua. Se origina en el puente del tronco encefálico y se proyecta hacia los músculos faciales y las glándulas. Nervio vestibulococlear. Su función es sensorial. Transmite información sobre el equilibrio y la audición desde el oído interno hasta el cerebro. Se origina en el oído interno y se proyecta hacia el tronco encefálico. Nervio glosofaríngeo. Su función es mixta, sensorial y motora. Controla el músculo estilofaríngeo, participa en la deglución y proporciona sensibilidad gustativa al tercio posterior de la lengua y sensación al oído medio y la faringe. Se origina en el tronco encefálico y se proyecta hacia la faringe y la lengua, como se ve en la imagen. El nervio vago. Su función es mixta, sensorial y motora. Controla funciones autónomas del corazón, pulmones y tracto digestivo, y proporciona sensación a la laringe y parte del oído externo. Se origina en el tronco encefálico y se proyecta hacia múltiples órganos del cuerpo. El nervio accesorio es el nervio craneal número 11. Su función es motora. Controla los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, facilitando movimientos de la cabeza y los hombros. Se origina en el tronco encefálico y la médula espinal superior. Se proyecta hacia los músculos mencionados. Nervio hipogloso es el último nervio craneal. Su función es motora. Controla los músculos de la lengua, facilitando el habla y la deglución. Se origina en el tronco encefálico y se proyecta hacia los músculos de la lengua. Toma este tiempo para hacer una pausa, porque continuaremos con la siguiente parte del sistema nervioso periférico. Exhala. Y quédate así. Exhala. Y quédate así. Exhala.
quedas así de... Tu cuerpo posee 31 pares de nervios espinales que emergen de tu médula espinal. Estos nervios son fundamentales para la transmisión de señales motoras, sensoriales y autónomas entre la médula espinal y el resto del cuerpo. Los 31 pares de nervios espinales se dividen según la región de la columna vertebral de la que emergen. Cervicales, 8 pares, de tu vértebra C1 a C8. Torácicos, 12 pares, de la vértebra T1 a T12. Lumbares, 5 pares, de la vértebra L1 a L5. Sacros, 5 pares, de la vértebra S1 a S5. Y un par cosigenios de la vértebra CO1. Cada nervio espinal se divide en varias ramas después de salir del foramen intervertebral. La rama dorsal posterior, su función es activar la sensibilidad de los movimientos de los músculos de la piel y la espalda. Se divide o su distribución lleva tanto fibras motoras como sensoriales. La rama ventral anterior inerva los músculos y la piel de las extremidades y la parte anterior y lateral del tronco. Lleva tanto fibras motoras como sensoriales. En algunas regiones estas ramas forman plexos como el cervical, el branquial, el lumbar y el sacro. Y las ramas comunicantes. Su función es conectar los nervios espinales con el sistema nervioso autónomo. Están involucradas en funciones autónomas como la regulación del músculo liso, las glándulas y órganos internos. Los nervios espinales tienen 3 funciones principales. La primera es la función sensitiva, que es transportar información sensorial desde la piel y músculos y articulaciones hacia la médula espinal. Algunos ejemplos de los tipos de sensaciones son tacto, dolor, temperatura. Las funciones motoras, que es transportar señales motoras desde la médula espinal hacia los músculos esqueléticos. Algunos tipos de movimientos son voluntarios, como caminar, escribir y levantar objetos. Y las funciones autónomas, que transportan señales autónomas para regulación de funciones involuntarias, como el control del músculo liso, regulación del ritmo cardíaco, control de la digestión y función de las glándulas sudoríparas. Una distinción importante es que los nervios espinales o cada nervio espinal se origina en la médula espinal y está formado por la unión de una raíz ventral motora y una raíz dorsal sensitiva, mientras que los plexos nerviosos se forman por la unión e interconexión de las ramas ventrales de los nervios espinales. No todas las regiones del cuerpo tienen plexos. Los plexos nerviosos organizan las fibras nerviosas de modo que los nervios periféricos que emergen de los plexos contengan fibras de varios nervios espinales. Permiten una inervación más compleja y organizada de los músculos y la piel de las extremidades y la parte anterior y lateral del tronco. Proporcionan una redundancia funcional que puede proteger contra la pérdida completa de función en caso de lesión de un nervio espinal específico. Y las ramas ventrales son una de las 2 divisiones principales de cada nervio espinal, después de que éste emerge y se dividen en rama dorsal y la rama ventral. La rama ventral llevan fibras motoras que inervan los músculos esqueléticos de las partes anterior y lateral del cuerpo y de las extremidades. Esto permite el movimiento voluntario en estas regiones. Y es así que las ramas ventrales de los nervios espinales se interconectan para formar los plexos nerviosos en ciertas regiones del cuerpo, como el plexo cervical formado por las ramas ventrales de la C1 a la C4, el plexo branquial de las ramas ventrales de la C5 a la T1, el plexo lumbar por las ramas ventrales de la L1 a la L4 y el plexo sacro formado por las ramas ventrales de L4 a S4. Finalmente vamos a hablar de los ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos pueden encontrarse en varias partes del sistema nervioso periférico y desempeñan funciones claves en transmisión y procesamiento de señales nerviosas. Estos contienen los somas o cuerpos celulares de neuronas. Incluyen células gliales como las células de Schwann, que brindan soporte y protección a las neuronas. Pueden estar cerca de los órganos que inervan o ser parte de los plexos nerviosos. Hay varios tipos: los ganglios sensitivos o ganglios de la raíz dorsal, ubicados en las raíces dorsales de los nervios espinales. Contienen los cuerpos celulares de las neuronas sensoriales que transmiten información desde la periferia hacia la médula espinal. Los ganglios autónomos, que forman parte del sistema nervioso autónomo, y se dividen en ganglios simpáticos y ganglios parasimpáticos. Los ganglios simpáticos situados a lo largo de la cadena simpática paraventral y cerca de los órganos. Y los ganglios parasimpáticos ubicados cerca o dentro de las paredes de los órganos. Y la función principal de los ganglios autónomos es que contienen cuerpos celulares de neuronas que regulan funciones involuntarias, como la actividad del músculo liso, las glándulas y el músculo cardíaco. En resumen, los pares craneales originados en el tronco encefálico son fundamentales para funciones sensoriales y motoras específicas en la cabeza y el cuello.
Los nervios espinales, que emergen de la médula espinal, inervan el tronco y las extremidades, facilitando la comunicación sensorial y motora. Los plexos nerviosos, formados por las ramas ventrales de los nervios espinales, organizan las fibras nerviosas para una intervención más eficiente de las extremidades y el tronco. Finalmente, los ganglios nerviosos son centros de procesamiento y transmisión de señales. Cada una de estas partes es fundamental para entender el funcionamiento del sistema nervioso periférico y su integración con el sistema nervioso central, ya que ayuda tanto en la respuesta como en la adquisición de información para nutrir los procesos neurológicos que se desarrollan en el sistema nervioso central, siendo así de vital importancia para todo el conglomerado del ser humano, sus funciones biológicas y sus funciones de procesamiento de información y creación de respuestas que son útiles, además, para procesos de enseñanza y aprendizaje.